Bien, hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Quiero decirles que este es el tercer apartado que Juan hizo del escrito de ese evangelio de Juan. Solo nos faltaría uno prácticamente. Vamos a meditar entonces hoy en la centralidad de la cruz. Vamos a ver si... ya está. Ahí está. La centralidad de la cruz. ¿Por qué? A manera de introducción, quiero decirle por qué es importante la centralidad de la cruz para nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo, igual que el apóstol Pedro y que el apóstol Juan, ellos en sus mensajes podía observarse claramente dos cosas: que ellos tenían una centralidad del Cristo que predico, decía el apóstol Pablo, y a este crucificado. Entonces, hermanos, hablaban de la muerte de Jesús, pero también no se quedaban ahí. También hablaban de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habían dos cosas que se debían tratar en todas las enseñanzas que ellos daban: la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre, y la resurrección, que es el último tema del que vamos a hablar desde la perspectiva de Juan. Entonces nos vamos a quedar en esta tercera parte. Yo traigo una lectura breve de Juan capítulo 19. No sé si los chicos me pueden ayudar ahí con el versículo 17 hasta el 42. Es donde vamos a tomar nuestra lectura. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a leer unos versículos para poder avanzar con la enseñanza, porque vea, llegar desde el 17 hasta el 42 nos va a llevar tiempo. Vamos a leer parte nada más y vamos a comenzar a hacer el desarrollo de la enseñanza. Dice así la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tus santas y benditas escrituras. Venimos, Señor, en esta oportunidad, como siempre lo hacemos, clamándote, Dios, con temor y temblor para presentar tu palabra. Que sea el Espíritu Santo el que mora en nosotros, el que esté, Dios mío, abriendo las mentes y los corazones de cada uno de mis hermanos para ser receptivos de tu palabra. Y a mí, Señor, que me toca el enorme privilegio de poder exponer tu palabra. Señor, que me llene de una unción especial
para que no sea, Dios mío, en lo humano que esté transmitiendo esta palabra, sino que sea lleno del Espíritu, porque estamos conscientes, Señor, de que hay huestes de maldad que moran en el aire, que se oponen a la entrega de tu palabra, para evitar así que las mentes y los corazones de nuestros hermanos, todo su ser sea transformado. Por eso te pido que me respaldes, Señor, a la hora de entregar tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea de mucha edificación para esta grey que nos has dado para alimentar, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, amado hermano, amada hermana. Este día viernes, el día y la hora ya habían llegado en el que el Hijo de Dios sería muerto de la forma más terrible e inhumana que podría existir. La crucifixión era, como ya se ha dicho hasta la saciedad, utilizada solo para altos criminales de la más baja condición posible. Era una muerte lenta y tortuosa en la que cualquiera podría suplicar a un guardia romano que por misericordia le cortara las venas para poder morir rápido y sin tanto dolor. Recuerdo en una ocasión el pastor Héctor Castro, nuestro pastor que ha sido bendecido en Arlington, Virginia, tiene como 5 obras el siervo allá, trató de hacernos una explicación técnica, científica, acerca del proceso de la crucifixión y claro, hermano, terminó llorando el siervo, no pudo terminar la entrega, porque es una situación, hermano, visto desde la óptica médica, de la medicina, es algo terrible, hermano, lo que le acontecía a la gente estando en esa agonía de la crucifixión. Uno no se lo puede tomar a la ligera, el sacrificio de Cristo. Y piense siempre en esto, Cristo sabía perfectamente lo que le iba a tocar en esa cruz. Él sabía. Escuché en una prédica del pastor Mario Vega que en el lugar, en la aldea donde vivía nuestro Señor Jesucristo, allá en Nazaret, los romanos acostumbraban sacrificar a través de la cruz a los sediciosos. En una oportunidad cerca de Nazaret, en un levantamiento que hubo en contra del Imperio Romano, sacrificaron 2,000 hombres a las entradas de Nazaret. Y ahí los dejaron hasta que se los comieron los sopes. Había una orden de que nadie tocara esos cuerpos para testimonio. Imagínese usted el hedor que hace en el ambiente una persona muerta y en descomposición. A mí me ha tocado saber eso muy de cerca. Imagínese usted 2,000 cuerpos. Una cosa, hermanos, terrible. Y Jesucristo, cuando era un jovencito, él vio personalmente esas atrocidades, ese salvajismo con el que los romanos eliminaban a sus rivales, a sus oponentes. El Señor sabía qué tipo de muerte le iba a acontecer. Pero acuérdese de ese momento que hemos meditado en las entregas anteriores. El Señor en el monte de la transfiguración se convirtió en lo que realmente Él es. Jesucristo es luz, es el fos. Y tenía el derecho de ascender a los cielos en ese momento. Pero Él decididamente dejó su transfiguración y se humanó nuevamente, para que quedara registrada el uso de su voluntad, de su albedrío, igual que usted lo tiene y que yo. Mire, toda la gente que anda allá afuera, todos tienen uso de
de libertad de decisión. Nadie les puede decir, pues usted va a entrar hoy a la iglesia, porque hoy se va a predicar la palabra. No, si ellos quieren van y adoran al diablo, o se adoran ellos solos, o adoran otras cosas que creen que ellos que es Dios. Pero fíjese, el Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza tremenda. A pesar de lo tortuoso, de lo terrible de la cruz, Él sabía lo que le esperaba, pero Él decididamente descendió de la montaña y comenzó a caminar con rumbo a Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba. Quiero darle los acontecimientos más importantes de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algunos detalles de la crucifixión. Pudo haber ocurrido, amados, a las 9 de la mañana. Dice la palabra a la tercera hora, como decían los judíos. Eso está registrado también no solo en uno de los evangelios, está en Marcos 15:25 y en Mateo 27:45. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. 3 horas continuas desde las 12 del mediodía hasta las 3 p.m., emulando dicho acontecimiento lo sucedido en Egipto por 3 días completos. Eso está, hermanos, para los que toman nota. Gracias a los hermanos que toman nota, el Señor les bendiga. Está en Éxodo 10, 21, 23. Lo extraño aquí es que vivía en una misma zona geográfica, pero dice la Biblia que solo en las casas de los judíos había luz y en las casas de los egipcios no. Bien, ¿cómo explica usted eso? Es una cosa sobrenatural, hermanos. Este dato lo quise poner acá porque resulta que hay todo un lío, toda una discusión con relación a eso de los detractores, más que todo. Ahí está, esa es la lámina que quiero. Yo estuve en Suchitoto, tenía como 19 años, 20 tenía. Y me recuerdo que como a las 11 fue. Todos los pájaros comenzaron a anidar nuevamente, a buscar un árbol. Las gallinas comenzaron a subirse a un árbol también a esa hora. Los gallos comenzaron a estar. Fue un solo relajo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque fue un eclipse así, como ese que sale ahí, total. Y los animalitos se confundieron. Claro, como duró unos minutos, ¿verdad? Después salieron de regreso. Ya amaneció, qué rápido amaneció. Me acabo de acostar a dormir, dijeron. Un efecto así sucedió en el día del Señor. Entonces los científicos alegan, que son detractores de la palabra, de que simple y sencillamente fue un eclipse. Pero ellos mismos se contradicen porque hay otro grupo que dice, no, no es posible, porque fue en el mes de Nisan y ahí la luna estaba en tales y tales condiciones. No puede ser, dicen. Entonces, ¿qué explicación se le da a eso? Por eso le estoy mencionando un efecto, un acontecimiento importante en Éxodo 10, 21, 23, en donde, fíjese, hoy sería posible que a usted y a mí se nos vaya la luz. Bueno, hoy en la mañana amanecimos sin energía nosotros, ¿no? Por eso venía en chore yo por ahí y dije, el pastor así va a predicar quizás. No, sino que no pudimos preparar ropa y ya nos levantamos así, no había energía. Posiblemente si no paga el recibo, 3, 4, 5 casas del pasaje van a llegar y les van a desconectar, y esas casas no tienen energía. Las demás sí. Pero en el tiempo de Egipto, hermanos, ¿cómo es eso de que estuvo 3 días en oscuridad completa las casas de Egipto? Pero acuérdense que los hebreos ahí vivían en Gosén. Está ahí nomás, en las áreas montañosas de Egipto, donde se podían haber pastizales y criar ganado, en Gosén. Pero curiosamente había una densa penumbra
una oscuridad en la casa de los egipcios. Pero en la casa de los hebreos no. Entonces, ¿cómo explicamos eso, hermano? ¿Qué explicación científica tiene eso? Dígame. Ah, no, es que llegaron y les cortaron la luz solo a ellos. No, hermano. Dice que la palabra que los egipcios, por si vio la película o leyó ahí y pasó volando, los egipcios dice ahí que caminaban así, ¿ve? Uno de la mano del otro atrás y tocando así, porque de día y no podían ver, porque estaba totalmente oscuro para ellos. Negro como esta camisa. Pero los hebreos sí podían ver porque tenían luz en sus casas. Entonces, hermano, ¿qué explicación tiene eso? No tiene explicación científica, hermano. No tiene una explicación racional, lógica. Fue algo sobrenatural, hermano. Y se dio por 3 días. Viene el Señor Jesucristo y muere por nosotros. Y ese mismo efecto se da en Jerusalén, pero no 3 días, sino 3 horas. 3 horas de densas tinieblas, de una oscuridad tremenda. Y hay otros acontecimientos, fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, se los voy a mencionar. Se rasgó el velo. Usted ya lo sabe. Lo más mencionado sobre este hecho es que los judíos no registran dicho acontecimiento en ninguno de sus escritos, y los detractores dicen, si los judíos no lo hicieron y tampoco lo hizo Flavio Josefo, entonces es mentira. Es una invención, es algo creado por los religiosos para tener engañada a la gente. Entonces, hermanos, también podría decirse es algo sobrenatural. Pero hay otras postulaciones. Por ejemplo, dicen algunos de que solamente pudo haber sido un simbolismo acerca de cada una de las cosas que sucedieron y que tienen su explicación. También se habla de, en ese momento de la cruz y de densas tinieblas, se habla de resurrección de muertos. Los detractores de la palabra dicen que como solo Mateo lo menciona, porque eso solo Mateo lo menciona, no Juan, y Juan es el libro que estamos estudiando. No lo dicen los otros sinópticos, Juan no lo menciona tampoco. Entonces es figurativo y simbólico dicho acontecimiento. Tenemos el testimonio del centurión romano también. Entonces usted podría decir, bueno, pero ¿y por qué ponen como una de los acontecimientos más importantes en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en crucifixión, el testimonio de un romano? Porque, ¿qué dijo? En Marcos 15:39 tenemos registrado que dijo estas palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, que un romano haya dicho eso, o sea, es una cosa, hermano, increíble. Porque, acuérdese, yo a lo largo de las entregas le he dicho, la cultura romana era una cultura politeísta. Y les hice hasta una broma. Les dije yo, si usted hubiera aparecido ahí en ese tiempo y les dije, miren, este es mi Dios, Tlaloc. En este creemos nosotros ahí en El Salvador, ¿verdad? Le hacen un santuario a Tlaloc también. Pero es increíble que un romano haya dicho esas palabras, reconociendo que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Es por mencionarle los acontecimientos, los más importantes que se rescatan. De todos los acontecimientos relatados, ninguno de ellos se menciona en nuestro libro de estudio, que es Juan. ¿Por qué?
Eso nos obliga a hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Acuérdese, hermano, que le he venido diciendo. Juan no está interesado ni al principio ni al final de su libro. Vamos a ver si están conmigo. ¿Desde dónde comienza Juan la vida de Jesucristo? ¿Desde dónde comienza? Infancia, juventud, adultez. Ya era un adulto, hermano, un ministerio. Ya comienza diciendo de que Juan, dice, el Bautista, habla de su tocayo, de su maestro, porque acuérdense que Juan el Bautista fue su primer rabino, su primer maestro. Y luego él lo indujo a que siguiera a Cristo. Y este Juan, el teólogo, sigue a Cristo. Pero fíjese, Juan no se detiene, le decía yo al principio, a decir genealogías de Cristo, que la mamá se llamaba fulana de tal, que el papá se llamaba fulano de tal, y que era de la tribu de Judá, y que tenían tantos años cuando se casaron. Ahorita tengo un problema yo a la hermana Iris, porque le digo, para Navidad, usted debe hacer un drama. El drama se llama El nacimiento del niño Dios. Bien católico el nombre que le hemos puesto, ¿verdad? El título. Ese tema que vamos a desarrollar. A Fran le da risa, ¿verdad? Pero le digo, y lo va a hacer en base a Juan. Y la hermana se queda, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cuál es el problema? Juan no habla de la infancia de Jesucristo. ¿De qué habla Juan? Ya comienza de una sola vez del ministerio de Jesucristo y lo comienza, hermanos, a decir que Jesucristo es Dios. Así dice. El primer versículo, Juan dice que Jesucristo es Dios. Al principio era el verbo, dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, termina diciendo. Era un tiempo pasado. Hermanos, no se detiene. Tampoco al final de su vida, Juan se detuvo a dar detalles, como sí lo hace Mateo, Marcos y Lucas. No le interesan los detalles a Juan, sino que a él lo que le interesa es que usted sepa de que Jesucristo es, como lo dijo el romano, el Hijo de Dios. Verdaderamente, que usted crea eso. Esa es una razón, hermanos. Fue el directo y circunstancial en relación a lo que ya se ha mencionado. Juan quiere resaltar los hechos de la divinidad de Jesucristo y su cumplimiento profético en base al desarrollo de su ministerio. Se ocupa de mencionar el lugar Gólgota. Quienes le acompañaban, dos ladrones, uno a cada lado. La gente dice ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran malos, hermano, no ande diciendo eso. Los dos eran malos y merecían el infierno, pero uno de esos, dice la palabra, que fue el primerito en entrar al paraíso con el Señor Jesucristo. Imagínense la reacción de los demás. ¿Y este qué? Si yo me acuerdo que este fue el que me mató, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Un ladrón, porque el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. Pero el Señor Jesucristo le perdonó la vida y lo llevó al paraíso. Fue el que estrenó paraíso del Señor. Y allá usted cuando muera y vaya al Señor lo va a conocer en persona. Hermano, una inscripción que le ponen al Señor Jesucristo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo menciona también Juan. Esto, hermano, es más que un título, según Pilatos. Mire, era una forma de vengarse de los judíos religiosos, burlándose de ellos. Escribiendo dicho título en 3 idiomas, griego, hebreo y latín. Hasta ahí llegamos. Y lo segundo que quiere rescatar, el cumplimiento de detalles proféticos. En el versículo 23 y 24, creo que no hemos llegado hasta ahí. Hermano, está la frase
Me gustaría que leyéramos este salmo. Abra su Biblia en el Salmo 22, 18. Por favor, el que lo tenga me lo lee. Por favor. Amén. El despojo de sus vestidos y repartición de ellos, quedando el escrito como un detalle profético. ¿Quién lo había dicho? El salmista. Y Juan hace mención de esto como un detalle del cumplimiento profético en la vida de Jesucristo. Acuérdese que él presentó una serie de evidencias, le presenté 7 en la entrega tras anterior. Y hermano, ya Cristo ha fallecido, pero Juan insiste en presentar evidencias proféticas de por qué murió así. ¿Y quién lo había dicho? En este caso, Salmo 22, 18. Aquel cordero que dio su vida al principio de la creación del mundo y ante la caída del hombre Adán, para que de su pelaje, de su cuerito, digamos, Dios les hiciera ropas y cubrieran su desnudez. Mire, hasta dónde es el hombre de ingrato con Dios. ¿No ve usted la contraparte ahí? Vea, al principio el hombre peca y ve su desnudez. El padre toma un cordero, lo sacrifica, lo mata pues. Para quitarle el cuero lo tuvo que haber matado. Y cubre la desnudez del hombre que ha pecado. En este caso Adán y Eva. Pero ahora, vea usted, han pasado los años y el cumplimiento de la promesa del advenimiento de el Hijo de Dios se ha cumplido, como él lo dijo a la hora de expirar. Misión cumplida. Consumado es una de las traducciones. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre invierte, hermanos, todo. Fíjense, ahora, le quitan las ropas al Hijo de Dios y lo dejan al desnudo. Por si acaso, el Señor Jesucristo se murió en lo que nosotros podríamos decir en calzoncillos. En una helada, hermanos, terrible y colgado de una cruz. Desnudo. Hasta la vez nadie ha tomado en cuenta el clima en una de las películas magistrales, la que pasó, la donde sale Caviezel haciendo el papel de Jesucristo, es buenísima. Pero no han considerado el clima, porque no he visto a ninguno de esos que hacen el papel de Jesucristo temblando de frío, una temperatura tremenda. Eso fue lo que sucedió. Pero viene el hombre e invierte lo que el Padre hizo al principio. En vez de cubrir al Hijo de Dios, le quitan sus ropas. Todo al revés, fíjese. Y lo dejan en tremenda desnudez. Hoy en día andar chulón, así como decimos los salvadoreños, ¿no?, es una gran cosa. Mayormente si uno tiene un cuerazo igual el del hermano Rubén, ¿verdad? Tremendo cuerpo que tiene el hermano. Pero hermano, para un hebreo, andar sin ropas es una vergüenza terrible. No sé si recuerdan ustedes a unos hombres que eran embajadores del rey y eran hebreos. Y ese rey, para burlarse de ellos, hizo que les cortaran la mitad de la barba, la mitad de sus ropas. Así que los pobrecitos iban con la mitad de la ropa. Ahí se menciona, dice, hasta la mitad de sus nalgas, dice. Así dice en la palabra. Y cuando llegaron donde el rey, solo la mitad de ellos iba con vestiduras.
y la otra mitad desnuda. Pero era por burlarse de ellos, porque ellos sabían, hermano. A Jesucristo le quitan sus ropas y las reparten entre ellos. Fíjense la ingratitud del ser humano. Pero también la misericordia de Jesús, muy a pesar del pago del hombre por su corazón malvado, vemos la misericordia de Cristo en sus últimos momentos al dejar el encargo, según Juan lo escribe, de su madre bajo su tutela. Dice, esa escena usted ya la ha visto: mujer, he ahí tu hijo. Hermano, ¿cómo cree usted que estaba el corazón de María? Meditemos en eso. Nuestra hermana María. En ese momento, hermano, ¿cómo estaba su corazón? Seguramente María estaba recordando aquel lindo momento en el templo judío, cuando aquel anciano, aquel viejito, le profirió estas palabras. Simeón se llamaba el viejito. Hombre justo, dice la palabra, y piadoso. Esto lo describe el doctor Lucas en el capítulo 2, versículo 25, 34 y 35. Y dice literalmente: he aquí, con el bebé en los brazos, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y vea, y esto es con dedicatoria a nuestra hermana María. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermano, en ese momento yo le aseguro de que la hermana María tenía esa espada traspasándole el corazón, viendo a su hijo, aquel del cual el ángel le había dicho: el ser que tú llevas en tu vientre es un santo ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice de que todas estas cosas María las guardaba en su corazón. Y también guardaba en su corazón lo que le dijo Ana, esa viejita que estaba orando en el templo, la profetisa, y guardaba lo que Simeón le dijo. Porque a Simeón el Espíritu le había dicho: Simeón, tú tienes que estar aquí en el templo, orando todos los días por el cumplimiento del advenimiento del Mesías. Pero ya estoy viejito, le decía Simeón, y yo ya me quiero morir porque ya no sirvo para nada. Y el Espíritu le había dicho: tú no vas a morir hasta que veas con tus propios ojos al Mesías, al Hijo de Dios. Por eso él se emocionó cuando vio a Jesucristo. Y él dijo: hoy sí, dijo, me despido de esta humanidad, de estos vivientes bajo el sol, y me voy feliz, porque mis ojos han visto al Redentor. Era Jesucristo, siendo un bebé. También, hermanos, vale la pena rescatar una frase del Señor Jesucristo, porque vamos a pasar de aquí, pues, y solo nos queda el último tema y terminamos. Tengo sed. Esta fue la tercera frase que registra Juan, y ya usted sabe que le dieron a Cristo a beber una Coca-Cola, ¿verdad, hermano? Bien helada. No fue una Coca-Cola. ¿Qué le dieron a beber? Un Gatorade, agua de coco. No, fue vinagre, hermano. De repente parecido al vinagre que hace la hermana Estela, a saber si de ese fue. Así lo registra Juan, quien estuvo de cerquita de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el contraste también entre Dios misericordioso y la humanidad perversa. El desierto le reclamaban
En el desierto le reclamaban a Moisés, tenemos hambre y sed. ¡Qué barbaridad! Para esto nos sacaste de Egipto, para que muriéramos de sed en el desierto y de hambre. Queremos agua, queremos agua, queremos agua. En el desierto. Y ya veo yo a Moisés llevando una gran pipa, ¿verdad? Vaya, tomen agua todos, ¿verdad? No, hermano, en el desierto, en condiciones terribles. Dios le dijo a Moisés que tocara la roca con la vara que tenía en su mano. ¿Qué brotó de la roca? Agua, hermano. Agua. Agüita rica y todos bebieron. Y yo les tengo que preguntar a ustedes, amados, ¿quién era la roca? Jesucristo, hermano. Jesucristo era la roca. Jesucristo dándole agua al pueblo de Israel. Por eso él decía, el que de mí bebiere, y es el lema del programa La Fuente, porque precisamente es una fuente. El que de mí bebiere, jamás tendrá sed. Y él decía, yo soy el agua de vida. Y vea usted la ingrata humanidad. A la roca, cuando dice, tengo sed, ¿qué le dieron? Vinagre. Mire cómo le pagamos. Vinagre. Por el agua que Él nos dio de sí mismo. La cuarta y última frase que Juan registra, consumado es. Como ya lo mencioné en la vigilia en ocasión, yendo a la etimología del origen griego, se puede traducir también en el caso específico de Cristo, misión cumplida. Son las últimas palabras que Juan registra del Cristo de la gloria, viviendo como uno de nosotros y viviendo entre nosotros. Dice que inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Eso quiere decir, murió. Entregó su espíritu. Pero también vale la pena mencionar ninguno de sus huesos rotos. También era un cumplimiento profético. Juan quiere demostrar que en el Cristo de la gloria, aún muerto, se siguen cumpliendo las profecías bíblicas, pues escribe en detalle de cuando los religiosos demandan a Pilatos sean retirados los cuerpos de los 3 crucificados y enterrados para no verse afectados en sus fiestas de gran solemnidad. Para esto debían de inmediato quebrarle las piernas para que se desangraran en 5 minutos y murieran. Pero resulta, hermano, que el Cristo de la gloria ya había fallecido. Por eso solamente le dan una punta de lanza en su costado, la cual dice Juan, vea, esto lo dice Juan, es curioso, dice, brotó sangre, lógico, sangre, pero dice que brotó agua. ¿Y qué le acabo de decir a usted? Que Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Por eso Juan relaciona ese elemento divino que representaba uno de los elementos básicos para la vida, el agua. Y dice, y sale sangre y agua, y asegura que este relato es verdadero, y él dice, y es cierto, porque yo lo vi. Y lo hace constar de vistas y oídas. A mí me consta, yo lo vi, él estaba ahí. Leí un artículo hace 24 años. Ese artículo está libre en la red. Usted lo puede ver. De un hombre llamado Jesús Peláez. El nombre lo dice, es español. De la Universidad de Málaga, si mal no recuerdo. Bajo el tema Historias o símbolos. Sobre este tema. Realizadas, hermano, en España, en la que sostiene que todos los fenómenos mencionados en el Evangelio de Mateo
en relación de este evento, la muerte de Jesucristo solamente son simbólicos, dice él, y no históricos. El hombre simplemente se dedica a investigar por medio de científico la veracidad de los acontecimientos, no para creer, sino para desmentir el evangelio de Cristo. Una de sus defensas en relación a esto es la mención que hace en relación a lo que ya le dije, que solo Mateo escribe sobre algunas de estas cosas que le mencioné. Dice, ni siquiera Lucas las escribió y tampoco Juan. Entonces dice, no, pues, todo eso es simbólico. Entonces yo tengo que preguntarle, ¿y usted qué cree? ¿Cree que verdaderamente sucedieron estas cosas o no sucedieron? Si Jesucristo es Dios, ¿cree usted de que esto es imposible para Él? ¿Habrá, hermano, una mínima posibilidad de que estas cosas sean ficticias y no reales? Y yo le digo, hermano, si usted no cree lo que la Biblia dice con relación a la divinidad de Jesucristo, lo que Juan dice, yo lo vi, a mí me consta. Hermano, yo le tengo que preguntar, ¿qué está haciendo aquí? Si no cree en esto que nosotros sí creemos. Porque ¿cuántos creen que Jesucristo es Dios? Yo creo que Jesucristo es Dios. Yo le tendría que preguntar a usted, si usted no cree eso, ¿y qué está haciendo aquí? Yo doy por sentado, hermano, que todas estas cosas maravillosas que la palabra de Dios dice son ciertísimas. Y no tengo ni la menor duda, ni la mínima duda, de que estas cosas no hayan sucedido. ¿Considera usted que la tierra y los elementos reconocen a su creador? Si su respuesta es sí, ¿cree usted que al expirar como uno de nosotros, la tierra y los elementos no lo iban a reconocer a Jesucristo? Sí, hermano. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay también algo que se menciona ahí. Mateo lo dice, Juan no, acuérdese. Dice que hubo un gran terremoto y todo el mundo ha andado buscando evidencias de ese gran terremoto hace 2000 años. Dicen, no existen evidencias. ¿A dónde está ese terremoto? ¿Dónde? Que tembló y que todo el mundo salió espantado. Imagínate, tinieblas, terremoto, un montón de cosas. Que se abrieron los sepulcros, que los muertos salieron, que unos resucitaron. ¿Se volvieron a morir? Sí. Pero vea, ¿qué considera usted? Hermano, si usted dice, eso es pura mentira, hermano, entonces, ¿por qué cree que Jesucristo caminó en el lago de Galilea, conocido como Mar de Galilea? Que dice todo, no lo dice solo Juan, ahí todos lo dicen, Pedro, Felipe, hasta los que no escribieron, hasta Jacobo, que fue el primero que mataron a espada. Él decía, Jesucristo una vez venía caminando desde la orilla hasta el centro donde nosotros estábamos, usted. Y la gente le decía, ¿y usted lo vio? Claro que sí, no iba en el barco, pues. Y mire, les decía, es más, Pedro creía que era un fantasma, hasta llorar nos pusimos todos porque dijimos, hoy sí nos llevó la calabiuza. Pero era Jesucristo. ¿Y cómo lo sabe? Porque Pedro se bajó y caminó con el Señor sobre las aguas también. Hermano, ¿cuántas personas cree usted que se convertían a Jesucristo por un testimonio así? Claro, estaban vivos los que lo habían visto. Nosotros solo hemos leído los escritos. Pero yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. También creo que cuando el Señor Jesucristo caminó ese día lunes, a pegarle la gran zamaqueada a los del templo, él dijo, tengo hambre, y yo veo que aquella higuera que está allá tiene follaje, debe de tener fruto. ¿Y qué pasó? No tenía fruto, solo hojas.
Y el Señor Jesucristo la maldijo. Y el día siguiente, hermano, se secó de raíz. ¿Por qué sucedieron todas esas cosas? Porque los elementos reconocen al Creador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que por Él, para Él, son hechas todas las cosas y que Él las sustenta. Así dice la palabra. Cuando le dijo al mar, porque abatidos ellos porque iba el Señor Jesucristo dormido. Y aquella gran tormenta, hermanos, que le daba vuelta casi a todo. Y alguien le jaló un dedo gordo para decir, Señor, que no te angustia de que mira la tormenta, ya casi nos morimos y tú dormías, hasta roncaste. Y el Señor se levantó y dijo, mar, quédate suavecito. Y el mar se quedó suavecito. Y el viento le dijo, viento, cesa. Y dejó de soplar. Así. Hermano, y se quedaron. ¿Y quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? No era un hombre, era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era Jesucristo que estaba ahí. Hermano, ¿por qué la naturaleza no iba a conmocionarse ante la muerte terrenal de nuestro Señor Jesucristo? A mí no me cuesta creer eso. Pero como sabemos que hay escépticos, un montón de escépticos, personas que andan buscándole a la Biblia qué error le encuentran y no le van a hallar ni uno, para no creer, no para creer, para no creer. Hermanos, el problema somos nosotros que nos llegamos a creer mucho más inteligentes que nuestro Dios. Hubo tinieblas en la tierra al pleno mediodía, lo crea o no, hubo tinieblas en su vida hasta que luz le resplandeció. Si usted dice, fue simbólico, vaya, simbolicémoslo pues. Usted ha andado en tinieblas hasta que conoció a Cristo y su luz. La presencia de Dios en, con y sobre nosotros siempre estuvo oculta. Solo algunos pocos tenían ese privilegio una vez al año de estar en ese lugar geográfico donde su presencia se hacía manifiesta para un día conocido como el Yom Kippur, un día solemne. Pero eso terminó, hermano. Tenemos acceso al Dios del universo por medio de ese sacrificio sempiterno de Jesucristo al morir en la cruz. Asunto arreglado. Se haya roto literalmente o no esa cortina, esa tela, lo cierto es que el acceso a la presencia de Dios quedó abierto para nosotros. Yo no me voy a poner a discutir, hermano. Vamos a Israel, pues, a preguntarle a un rabino que nos enseñe la mantita esa que se partió de arriba para abajo. Eso no me interesa a mí. No me importa. ¿Y usted cree que ellos iban a guardar la evidencia? Fuego le han de haber trabado inmediatamente eso. Supongamos que no fue literal, sino espiritual, simbólico. De todos modos salimos bien nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a Dios Padre, no solamente para el Yom Kippur, sino todos los días y a toda hora. Hermano, el acceso a la presencia de Dios quedó abierto para nosotros también. Por eso podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia por medio de Jesucristo, sin el temor de que nos mate de una vez por la sangre bendita que fue derramada. De igual forma, haya temblado la tierra y se hayan partido las rocas o no, lo cierto es que la roca que es Cristo, la roca despreciada por los arquitectos, ha venido a ser el ángulo y la fundación de ese edificio bien coordinado al cual usted pertenece. La iglesia de Cristo es la roca inconmovible. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Usted pertenece a su iglesia. Hermanos, supongamos por un momento
que no se levantaron literalmente los muertos, así como dicen algunos. Solo Mateo lo dice. Está bien, vamos a suponer que no es cierto. A mí no me da problema eso. Cuando una persona dice, no, es que, no creo eso, demasiada película, demasiada ciencia ficción. Tampoco creen en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos creen en el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo? ¿En toda la Biblia? Tiene unicidad, hermano, no es un solo libro. Usted dice, no, en el caso de Cristo no es cierto eso de los muertos resucitados. Y en el caso del Antiguo Testamento, ahí sí, hermano, está dando más valor al guamazo que le pegó así con un manto Eliseo, que fue lo único que le quedó de Elías. Se lo llevó un carro de fuego, se lo llevó, vivito y coleando. Hermano, ¿y qué pasó? Hermanos, la gloria de Dios, el poder de Dios, sobrenatural. ¿Sabía usted que hubo una vez unos muertos que resucitaron también? Por huesos de uno de los siervos de Dios. Increíble eso, hermano. Lo que se describe en Ezequiel. Yo varias veces le he dicho, jóvenes, los que hicieron la película de la momia se inspiraron ahí, les digo yo, por si acaso, son cineastas y les gusta. Ahí está, man, clarito. Que el Señor junta huesos, que después les pone tendones, que después les pone tripas, que después les pone pellejo, que después les pone de todo. Y le dice, hijo de hombre, ¿crees que estos huesos vivirán? ¿Y qué le dice? No, Señor, no lo sé, solo tú lo sabes. Y comienza aquel ejército de huesos, hermano, en el valle de los huesos secos. ¿Cuál es el problema para Dios, para hacer vida? No hay ningún problema, hermano. El momento de los resucitados va a llegar. Entonces usted va a decir, era cierto. Yo me morí, pero aquí estoy con el Señor, resucitado. No hay ningún problema. Ahí andan unos afligidos que si los van a quemar, que si no. ¿Y cuál es el problema? Algunos han puesto en su testamento ya, por favorcito que cuando me muera me entierren en el cementerio y no dejen que me quemen, porque quiero estar en la vida eterna. ¿Y cuál es el problema? Dios no tiene problemas, hermano. ¿De qué hizo Dios la materia primigenia en Génesis capítulo 1? De la nada, hermano, no había nada. Hoy toda la gente que hace una creación se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Y por qué? Nunca van a superar a Dios, porque siempre toman una base ya previamente elaborada, base preexistente para crear lo que crean. ¿Y Dios de qué tomó para crear el Adamá? De la nada. No hay ningún problema, hermano. Deje de andar peleando ahí, porque si lo queman, si no lo queman, Dios no tiene problema, hermano. El problema lo tenemos nosotros. Si a usted lo funden en ácido, si lo queman, si lo fríen, si le hacen lo que le quieran hacer, lo hacen licuado, no se preocupe. Y lo queman, hermano, no se preocupe. Ese momento se va a dar. Y Dios no tiene problema en, se desaparecieron todas las moléculas de mi hijo, ¿verdad? No lo resucitamos. No hay problema. Dios es Dios. Y así como lo hizo de la nada, va a volver a hacerlo. El Señor Jesucristo solo nos dio primicias de lo maravilloso de su poder y de su gloria. ¿Quién de ustedes me puede decir de dónde salió el hígado nuevo de Lázaro? No me diga usted que el hígado estaba conservado, que lo habían metido en una cámara de refrigeración.
No, hermano, estaba totalmente podrido. Jesucristo hizo un corazón nuevo para Lázaro, un hígado nuevo para Lázaro, un riñón nuevo para Lázaro, un páncreas nuevo para Lázaro. Hasta el apéndice, si todavía no había perdido su función, tuvo que habérsela hecho nueva. Y cuando él le dice, Lázaro, ven fuera, hermano, estaba esa voz, la oyeron esos de ahí, pero la oyó ultratumba también, la oyó la muerte, la oyó el diablo, todo mundo la oyó. Y ni modo, le dijo la muerte, el jefe te llama para afuera. Ya estaba bien muerto, hermano, de días ya, de días. Y a uno, hermano, lo primero que se le deshace cuando uno se muere es el cerebro, porque está arriba, vería, es masita, vos le metes unos tapones aquí a uno. Imagínense. Entonces le hizo cerebro nuevo el Señor Jesucristo. Y sale Lázaro. Y para los que todavía eran escépticos, sale con las bandas y dice, déjenlo que vaya a casa y que se ponga ropa. Todas las bandas con esencias aromáticas que le ponían a un muerto. Así salió. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¡Uy, la momia! Hubiéramos dicho. Corremos. Pero el Señor no tiene problema, hermano. A propósito, ¿cuántos de ustedes ya compraron un seguro funerario? Levanten la mano, quiero ver. Levántenla. ¿Seguro funerario? 1, 2. La felicito, hermana María Marco. Te felicito, mi hermano René. Yo también me felicito, ¿verdad? Porque tengo el mío ya hace años. Y tengo también mi terreno donde me van a ir a meter. Pero todos ustedes se van a morir. Todos, todos. Desde el más jovencito hasta el más viejito. Compren un seguro funerario. Y cómprenlo a plazos. ¿Por qué, hermano? Y no se preocupe. Ay, es que quizás de esta caja quizás no me va a levantar el Señor. No, hombre, no tenga problema con eso. El Señor no tiene problema con eso. Compren un servicio funerario. Y el que compren, yo le aseguro que el Señor es poderoso para abrir esa caja, ¿va? Levantarlo a usted y crearle un cuerpo, no igual al de Lázaro, porque Lázaro se volvió a morir. Un cuerpo glorificado, igualito que el de él. Porque el cuerpo del Señor Jesucristo es glorificado. Es el único ser humano, aparte de los otros que se llevaron. De Elías. ¿Quién es el otro que se fue? Enterito. ¿Quién se acuerda? ¿Quién es? Enoc. Se cree que también Moisés. En cuerpo y alma. No hay ningún problema. Pero Cristo tiene un cuerpo glorificado y uno igualito va a dar a cada uno de nosotros. Por último, hermanos, claro, por su preciosa sangre. ¿Por qué se presenta al testimonio de un soldado romano como algo sobrenatural? No lo olvide, no pierda de vista a quienes les escribía Mateo, en ese caso, no Juan. Judíos que habían llegado a ser cristianos, que conocían perfectamente la ley, y para tales, un gentil reconociera a Jesucristo como el Hijo de Dios era algo totalmente increíble. Uno igual que nosotros, ¿no? Hoy diciendo nosotros, Jesucristo es Dios. ¿Creen eso los judíos? ¿Lo creen? Los que creen en esto que nosotros decimos con facilidad son expulsados de sus comunidades. Que dicen, han creído a un impostor. Los judíos actuales, estoy hablando de los actuales, de esos que acaba de atacar Hamas, ese grupo terrorista, secuestraron varios, mataron 1500. A algunos les he mandado Génesis 15, 16, 17. Ahí está la base para entender el problema desde sus orígenes de los palestinos y los israelíes. A este que mataron era su rey. Lo mataron los judíos.
y no creen en Él todavía. Solo hay un pequeño puñado que creen en Él. Y esos son cristianos sionistas, les dicen. Aquí hay unas iglesias, pero las iglesias de ellos se parecen más a una sinagoga judía que a una iglesia evangélica de nosotros. Por ejemplo, si esta fuera una de esas iglesias, usted estuviera descalzo, todos estuvieran descalzos, los zapatos estuvieran allá, Jezaí los estuviera cuidando, los zapatos allá, o René. Todos estuviéramos descalzos acá, hubieran algunas alfombras en donde poder pararnos y no oráramos como oramos. Hubieran símbolos hebreos aquí, ¿verdad? Un montón de cosas y todo estuviera en hebreo. Pero creen en Jesucristo. Y ya no creen en lo que creían sus antecesores. En el problema que están viviendo ahorita, hermano, solo quiero decirle, ore por las dos naciones, por Palestina y por Israel. Porque usted podría decir, hermano, tomar partido e inclinarse a favor de uno. No, eso no es correcto. Quiero dejarle este dato nada más. La Alianza Cristiana y Misionera Mundial tiene más iglesias en Palestina que en Israel. O sea, es más duro llegar con el evangelio de Cristo a un judío que llegar con el evangelio de Cristo a un palestino. En Palestina le hablamos a la gente de un Dios de amor y le decimos que ese Dios de amor tuvo un hijo, Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz y que ama a los palestinos. Dicen ellos, ¿es posible que un hebreo, un judío pueda amar a un palestino? Porque ese Jesucristo del que me estás hablando es judío, ¿no es cierto? Es judío, pero es hombre, verdaderamente hombre, y es Dios, verdaderamente Dios. Y es increíble, hermano, porque ese mensaje impacta a los palestinos. Por eso hay más iglesias de las de nosotros en Palestina que en Israel. Y usted no crea tampoco lo que dicen los medios, ¿verdad? Que todos los palestinos son terroristas. No es cierto, hermano, eso no es cierto. A uno le cuesta tomar conciencia de la posición neutra que un cristiano debe tener. ¿Por qué? Porque tanto los palestinos como los judíos necesitan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Porque por eso Él murió. Jesucristo no murió solo por su pueblo, hermano. En Juan 17, la enseñanza anterior, aprendimos que el Señor Jesucristo oró por nosotros, los de las demás naciones, que íbamos a ser alcanzados por la palabra de estos, dijo Él, refiriéndose a los que iban con Él, a los discípulos. El Señor oró por nosotros, porque Juan 17 se divide en tres partes. El Señor ora por sí mismo, el Señor ora por sus discípulos y el Señor ora por las naciones, las etnos, las etnias, nosotros. A saber cómo nos llamábamos en ese tiempo, hace 2000 años. No sé si nos llamábamos Cuxcatlán, no sé si nos llamábamos Valle de las Hamacas, no sé si nos llamábamos Nahuizalco, a saber cómo nos llamábamos. Pero Cristo oró por nosotros y Él se entregó por nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Póngase sobre sus pies. Ya estamos, hermanos, en una etapa que muchos que le dan seguimiento le llaman la preparación. ¿Para qué? Para lo que viene. Y el pastor predicándonos de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, ¿verdad? Y lo que viene es el nacimiento. No estoy siguiendo ahorita un calendario litúrgico como lo he hecho en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos enseñando Juan. Y ya el próximo domingo terminamos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en la penúltima lección que nos da Juan en su evangelio. Gracias porque nos ha quedado clarito, Señor, que tú eres el Hijo de Dios y que hay muchas evidencias proféticas y que hay muchas evidencias que se cumplieron en tu nacimiento, en tu ministerio
en el día de tu muerte y también en tu resurrección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento precioso. Amén, Señor.